Forma. Esta es nuestra clase de metodología de la filosofía, ¿no? Decía que siempre es bueno que me ayuden me recuerden grabar las clases para los muchachos, especialmente los muchachos que no han entrado, que puedan entonces recuperar eh, la clase no vista. Bueno, eh, así rápidamente para darle un cierre un poquito más adecuado a lo que hemos visto. Hemos visto que por lo menos en el mundo de Aristóteles, cuando hablamos de cuáles son qué es la ciencia, partimos un poco del problema de cómo uno ordena su propia vida en un mundo de exigencia, ¿verdad? Y decíamos que el mundo de Aristóteles era justamente el orden de la vida de los seres humanos. La filosofía es el hombre mismo. Entonces, tratar de entender todos los seres humanos, diríamos a la luz de Aristóteles, tendrían que ordenarse a la luz de tres grandes horizontes mentales. El trabajo que tú haces para servir a los demás que tú trabajas, sería el oficio, el trabajo. Hoy diríamos medicina, ingeniería, educación. Entonces ahí Aristóteles pone lo que se llama las ciencias activas o productivas. Entonces yo tengo un trabajo que realizar y en tanto que soy bueno en eso, pues ese es mi nivel de ciencia. ¿Qué tan bueno yo soy? ¿Qué tan científico yo soy en lo que yo hago? Un segundo trabajo es de frente a mí mismo. ¿Me integro o me desintegro? ¿Me perfecciono o me destruyo? Y el fin es la felicidad. Entonces, la administración de mi propia vida de forma no excesiva ni de forma defectuosa, porque entraría en un mal por exceso o en un mal por defecto. ¿Qué es el bien para Aristóteles? La virtud está en el medio. Cuando yo ni me excedo, ni soy defectuoso en lo que tengo que hacer, estoy íntegro. Cuando yo me conservo íntegramente de frente a la administración de mi propia vida para con los demás, eso era ética y política para Aristóteles, entonces hablamos de las ciencias activas, que son mi propia ciencia de frente a la administración de mi propia vida, de manera íntegra. Entonces, toda persona tiene esos temas, tiene que trabajar, dar un servicio, ciencias activas, y tiene que mantenerse íntegro, ciencias activas, ciencias productivas y ciencias activas. Y por último, las ciencias filosóficas, que sería cuando ha terminado el ser humano, cuando ha terminado, repito, esto nunca se termina. Entonces hay que entenderlo que cuando se ha terminado, más bien cuando una persona ya a, trabaja de tal manera que cubre adecuadamente su profesión, dándole el servicio a los demás, y cubre adecuadamente su integridad, ni se excede, ni tampoco es deficitario en su trabajo de autointegridad. Cuando eso está cubierto, entonces viene la ciencia de por qué el mundo, por qué Dios, por qué la naturaleza. El ser y sentido entra en la metafísica, entra en la lógica, entra en el mundo del no dejarse engañar, de meterse en las ideologías de los sofistas y desentrañarla, quitar los sofismas. Pero eso es filosofía, porque eso no es un trabajo para tú ser más y mejor, porque eso es ética, ni es un trabajo para tú hacer tu oficio. Estamos hablando ya de la capacidad de mantener un orden mental universal. Entonces la filosofía comienza cuando termina lo que se llama el trabajo, eh, manual utilitario y de autointegridad. Entonces, si uno se pregunta, ¿cuál es el método de la filosofía? Esa es nuestra clase, ¿no? Es una clase. Entonces, una cosa es comenzar a enseñarle a ustedes cuáles son los pasos para hacer tesis, parecería ser que es como lo que todo el mundo espera cuando se habla de metodología, aunque nuestras clases se supone que son más filosóficas que técnicas, pero se implican y vamos a aterrizar en ellas. Y otra cosa vendría siendo, ¿qué viene siendo el método de la filosofía? Bueno, entonces, así rápidamente, hay tres tipos de método, ¿no? El método de las ciencias, donde entra la observación, el método de la filosofía, que podríamos decirse más que la observación para entenderlo entre nosotros,
en vez de utilizar los sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, que es lo que se le pide a la ciencia, que sean empíricas, que den prueba evidente. Cuando se habla de evidente, se está hablando de sentidos. Tú lo viste, el que lo hizo lo confesó, el que lo vivió te lo contó. O sea, estamos hablando de que hay que aterrizar en la observación empírica. Eso hizo Emmanuel Kant con la lógica, que la amarró a, una evidencia empírica. La mente y la lógica están vacías si tú no la llenas con lo empírico para Kant. Desde Kant para acá, la filosofía se hizo ciencia, y la ciencia es quien le da los problemas a la filosofía, pero eso no siempre fue así. Los antiguos decían, los sentidos nos engañan, y no confiaban en la observación, sino en la reflexión. Entonces, ¿cuál es el método de la filosofía? En Sócrates era la discusión, la mayéutica y la ironía, que se convertían en dialéctica, discusión con los sofistas. Platón lo tenía claro, era coger las ideas que los otros tenían, purificarlas y hasta ver la contemplación de las ideas. Eso es, ese proceso de purificación era proceso de liberación, pero eso se lograba a través de la discusión. Y a eso que era discusión, ¿cómo se le llamaba? Dialéctica. Entonces, tanto para Sócrates, que la ironía y la mayéutica era dialéctica socrática, llamémosle, para diferenciarla de la dialéctica platónica, que era coger una hipótesis, una idea, discutirla entre los sabios para llegar a contemplar las ideas, donde se esclareciera qué era lo discutible y qué era lo no discutible. Esa era la lógica platónica. Entonces ahí entramos en un nuevo método, que era el método platónico, que era la dialéctica, digámoslo así, complementado, enriqueciendo el método socrático, implicando el de Sócrates, pero enriqueciéndolo. Llega Aristóteles, que se le llama el inventor de la lógica, que escribe 6 libros, que lo tenemos ahí guardado en lo que se llama el órgano, las categorías, la interpretación, analítico primero, analítico segundo, tópicos, tópico primero, tópico segundo, 6 libros que tienen lo que se llaman las leyes del recto pensar, del bien pensar, cuyo mejor aporte en Aristóteles es lo que se llama el razonamiento perfecto, que era el silogismo como el razonamiento infalible, lo cual no eliminaba los otros razonamientos. Bueno, ese estudio de las leyes del pensamiento, eso no es observación de hoy, de que sensibilizar, interpretar, eso, el método de hoy es el método, la lógica en la conciencia sensitiva. En Aristóteles no. En Aristóteles era pura lógica. Tenemos ahí 6 libros de las leyes del recto pensar, qué es lo que yo puedo admitir como verdadero para no caer en el error. Y bien, Aristóteles lo que hace es que coge el método de Platón y de Sócrates y lo perfecciona. En el libro de la interpretación, otro librito que Aristóteles le llama, dentro de la lógica, retórica, la retórica de Aristóteles. Yo dije mencioné dos, ¿cómo se llaman? Tópicos, porque hay 2 tópicos, pero parecería que los 2 forman un solo tópico, ¿verdad? Para que hayan 6, porque si no habrían 7. Siempre se ha dicho que hay 6 libros aristotélicos. Analítico primero, analítico segundo, las categorías, los tópicos de interpretación, y estaría este que le hemos llamado retórica. Bueno, parecería que me están sumando 7, no sé. Tendría que repensarlo. Pero entonces, retórica en Aristóteles vendría siendo de frente en contra de la retórica de los sofistas, porque lo que se llama retórica, o cuando a ti te dicen eso es pura retórica, eso es como el arte de los sofistas, que hablan sin dar un contenido. Más bien lo que hace es que convencen y disuaden. Pelean para ganar, pero no pelean para
lograr un contenido en el cual tú te perfecciones en cualquiera de las tres ciencias, sean activas, productivas o teóricas. Entonces, esa era la discusión de Aristóteles, que la lógica tiene que estar al servicio de la verdad. No es para disuadir ni para persuadir, sino para llegar a la verdad, para formar, para construir la formación mental del ser humano. Entonces, ¿cuál era el método de la filosofía para Aristóteles? Hoy día todo el mundo te dice la lógica, si es de Aristóteles, por la fama que tiene la lógica, pero yo me atrevería a decir que era la dialéctica. ¿Qué significa dialéctica? Porque en la dialéctica de Aristóteles influye lo que es la lógica, la dialéctica, la lógica, la dialéctica y la sofística. Aristóteles envuelve la sofística entendida como retórica. Aristóteles envuelve en su retórica todas esas formas de la discusión. La envuelve toda y a todas la explica, digámoslo a la manera de Aristóteles, pero ordenándola toda, cuáles son los límites de una y los límites de otra. Y en ese sentido, la retórica aristotélica, no la sofística, entiendo yo que sería el método de Aristóteles. Y recuerden que se debe a Aristóteles aquello de lo que se llama deducción, inducción y analogía, que son lo que se llamaron los tres métodos de la filosofía, por lo menos en toda la Edad Media, a partir de Aristóteles y en toda la escolástica. Inducción, deducción y analogía. Es una observación científica de hoy. La ciencia no existía. Eso es observación racional, o como dijeron los antiguos, luz natural de la razón, en contra de la teología que se llamó luz sobrenatural de la razón. Entonces tenemos ahí ¿cuál es el método de la filosofía? Por lo menos la clase de hoy y otras que hemos dado, ya ustedes pueden situarla entre la ciencia y la teología. La teología, luz sobrenatural de la razón, creemos lo que Dios nos dice, no hay que entenderlo con la razón ni verlo con la ciencia, sino que saber con seguridad que es palabra de Dios y ya lo creemos. Eso ya no es ni filosofía ni ciencia, lo cual no significa que sea malo, significa que es otro método, nada más. Puede haber un filósofo creyente, lo cual no significa que como creyente haga filosofía, porque ya el que tú creas que Jesucristo es Dios y que resucitó, eso no es un aporte de la filosofía, eso es una creencia. Pero una creencia, eso es una credulidad. No, es una fe. Se supone que si Dios lo dice y yo creo en Dios, ¿por qué yo lo creo? Porque Dios lo dice. Y la Biblia y los seguidores de la fe lo dicen. Eso yo sé que no es filosofía, pero tampoco vamos como no es filosofía, no sirve. Como hicieron en el Círculo de Viena. Solo lo que se observa es conocimiento y aguaron la filosofía. No, también hay una filosofía, un método filosófico que no todo lo que se observa es conocimiento. No solo lo que se observa es conocimiento. También aquellas verdades que introdujo Platón y Aristóteles del principio de identidad, 2 y 2 son 4, aunque no haya nada que contar. Y la suma de los ángulos internos suman 180 grados, aunque no exista ningún triángulo. No porque yo lo vea, es verdad. Entonces, hay verdades que son racionales, que simplemente de orden mental. Hay verdades lógicas y matemáticas, independientemente de que sean aplicadas o haya algo que contar. Y hay verdades que científicamente son probadas, o llamémosle así, inferidas, aunque no haya ciencia donde aplicarla, pero la ciencia normalmente tienen aplicado el orden lógico mental de la filosofía. Bueno, y entonces el método de la filosofía está entre estos dos, ¿verdad? La ciencia, que implica la observación, la fe, que implica la no observación, sino la pura creencia, y la filosofía, que es la reflexión. ¿Qué es lo que puedo admitir como verdadero y qué es lo que puedo admitir como no verdadero? Bueno, entonces por lo menos sirva nuestra clase de hoy para ir ubicando el método en el que tenemos que trabajar, que es el método de la filosofía. Ya para la próxima clase vamos a aterrizar un poco en los que se llaman yo iba a decir preámbulo, pero la palabra es cuando uno habla de
los primeros elementos para hacer la tesis antes de la introducción. Prolegómenos. No exactamente, tienen otro nombre. Cuando hablamos de índice, carácter, preliminares es la palabra, los preliminares. La próxima clase vamos a entrar con los preliminares de un trabajo filosófico, si es que así Dios nos lo concede. Bueno, entonces aquí enlístate. Ya, voy a hacer.